Mi nombre es Gabriel Weinstein y si hay algo que me caracteriza es que me pregunto muy a menudo por qué las cosas son como son. Y desafío esa realidad e intento alterarla, mejorarla. A lo largo de mi vida profesional me dediqué a crear empresas, en donde tuve que ser muy creativo para intentar hacer algo distinto a lo que hacían los demás. Hasta que hace 2 años, un poquito más en realidad, fui seleccionado junto a otras 80 personas de todo el mundo para vivir 3 meses en la NASA. Más específicamente en Singularity University, que ya deben conocer porque ayer tuvieron la charla de José Cordeiro, pero básicamente es una institución en Estados Unidos que busca inspirar y educar a líderes a utilizar las tecnologías más modernas para hacer frente a los grandes desafíos de la humanidad. Agua, salud, pobreza, educación, comida, etc. Desafíos que en mayor o menor medida todos los países del mundo tienen. Cuando volví, no solo me convertí en el embajador de esta institución para Argentina, sino que también decidí ayudar a las empresas argentinas a que logren innovar. Así que la primera pregunta que les quiero hacer es si se acuerdan de esto. Esto para mí era todo en mi juventud. Era la fiel representación de la música. De hecho, creo que con la pelota de fútbol era lo único de lo cual trataba de no desprenderme nunca. Y unos años después apareció esto otro. Revolución. No tenía que rebobinar más el cassette, podía pasar de canción a canción, espectacular. Y de pronto, cuando no podía pedir más, llegó esto otro. Mucho mejor. Miles de canciones todo el tiempo, muy barato. Y cuando creíamos que la industria de la música ya no podía ser revolucionada, apareció Spotify y Apple Music, en donde pago un poquitito por mes y tengo todas las canciones del mundo que quiero. La pregunta es, ¿cuántas veces la industria de la música va a cambiar? ¿Esto es lo último? ¿Esto es lo mejor a lo que llegamos? Y esto que tomó el ejemplo de la música ocurre con un montón de otras industrias. De hecho, con casi todas. ¿Se acuerdan de esto otro? Cualquier cosa que queríamos buscar, lo encontrábamos ahí. Y hoy a nadie se le ocurre utilizar esto, porque tenemos la gran solución a todo, que es Google. Entonces, hoy no nos imaginamos la vida sin Google. No sé qué va a pasar en unos años. Así como no nos imaginamos la vida sin el celular. ¿O sí? Y tampoco nos imaginamos la vida sin esto. Sin Silo Bolsa, cuando hace 15 años ni siquiera existía. El mundo está cambiando. El mundo siempre cambió. Pero el mundo está cambiando cada vez más rápido. Y tenemos que estar preparados para ese cambio. Hay un montón de características por las cuales el mundo cambia. La hiperconectividad, la abundancia de información, el empoderamiento del consumidor y un montón de otras características, pero les quiero hablar hoy de 2 solamente. La primera de ellas es la exponencialidad con la que crecen las tecnologías. Esto quiere decir que cada 18 o 24 meses más o menos, es decir, 1 año y medio o 2, las tecnologías duplican su performance, su eficiencia. Y esto aplica para algunas tecnologías en particular, pero aplica cada vez a más tecnologías. Y con esto me refiero lo pongo de forma simple. Si yo doy un paso de 1 metro, recorrí 1 metro. 2 pasos, 2 metros, cuando llego a 30 metros, más o menos voy a estar por allá, puedo predecir ese crecimiento. Es muy sencillo, nuestro cerebro está cableado de esa forma. Ahora, si el crecimiento es exponencial, mi primer paso es de 1 metro, el segundo es de 2 metros, y así sucesivamente, el tercero será de 4. Después de los mismos 30 pasos, ¿a dónde creen que llegué? Obelisco, Jujuy, di 26 vueltas a la Tierra. Esto es un ejemplo muy conocido, pero nos muestra cómo es difícil de predecir un crecimiento exponencial. Y así como los microchips fueron el primer ejemplo, después esto empezó a aplicar a un montón de otras tecnologías. Inteligencia artificial, neurociencia, biología sintética y demás. Ejemplos para que tengan idea de en qué se está trabajando. Dos que tienen que ver con su industria y 2 que no. El primero es, se está desarrollando sangre sintética. Esto quiere decir que la sangre va a poder fluir por nuestras venas y arterias, incluso después de que nuestro corazón se haya detenido, un paro cardíaco, por ejemplo. Así que por ahí estamos comiendo una milanesa a caballo con papas fritas y llamamos al doctor y le decimos, acabo de tener un paro cardíaco, en 2 horas nos vemos en el hospital, quiero terminar de comer esto. Eso puede pasar. Otra de las cosas que puede pasar, que ya pasó en realidad, pero que puede avanzar es
ya se ha comprobado que puede haber transferencia de cerebro a cerebro humano de dos personas que no se están viendo, que están en dos partes del mundo completamente distintas. Por ahora es muy básico, son respuestas como sí o no, pero eso es exponencial. Andá a saber lo que vamos a poder hacer después. Esto es un pedazo de carne, pero es un pedazo de carne muy particular porque fue desarrollado en un laboratorio in vitro a partir de células madres de vaca. Esto quiere decir, si pensamos de vuelta de forma exponencial, que en un futuro vamos a poder comer carne sin tener que matar animales, como lo hacemos desde el hombre del Paleolítico. Hoy esto es muy caro, un pedazo de bife, más o menos de ese tamaño, sale $150.000. Pero, como es exponencial, el costo disminuye exponencialmente. Así que se lo atribuyo esto a unos 10 años. Es bastante feo por ahora, yo lo he probado, no un bife entero porque vendía mi casa, pero sí me dieron de probar un pedacito la empresa que lo estaba haciendo. Espero que el gusto crezca exponencialmente también. Y otra más, la última para no aburrirlos con estos ejemplos, es agricultura hidropónica, acuapónica o todas sus variedades. Esto es algo que se está desarrollando cada vez más. Vaya a saber qué va a pasar con esto dentro de los próximos años, pero hoy ya está ocurriendo. Entonces, empiezan a ser tendencias. Y las tendencias, la innovación, la tecnología es algo que no se frena. Hay un montón de ejemplos de esos, ahora vamos a ver alguno. La segunda de estas características de que el mundo está cambiando tiene que ver con las empresas. Y por eso estamos acá. Esta es una frase muy famosa, o por ahí no tanto, pero la persona que lo dijo sí es muy famosa, es un emprendedor estadounidense, que dice que las empresas que fueron concebidas para ser exitosas en el siglo pasado no lo van a hacer este siglo. De hecho, probablemente desaparezcan si no logran cambiar, si no logran transformarse. Si siguen pensando que las metodologías, paradigmas, van a seguir siendo lo mismo. Que si pensamos en crear un producto que funcione 35 años, cuando eso ya no existe. Que si pensamos que un producto va a satisfacer todas las demandas de todos los consumidores, cuando eso ya no ocurre. Entonces, esto, como todo gran cambio, podemos tomarlo como una gran amenaza o como una excelente oportunidad. Y si decidimos tomarlos como una excelente oportunidad, la única forma de sacar ventaja de esto es adaptándonos. Es siendo ágiles, comprendiendo los cambios y tomando las acciones que hagan falta para poder acompañar ese crecimiento. Porque si algo se ha demostrado con la historia es que nosotros siempre vamos atrás, ¿sí? Como dije antes, los cambios no se frenan. Esto quiere decir que nosotros tenemos que ir entendiéndolos, descifrándolos, haciendo ciertas predicciones y convirtiéndonos. Quienes logren hacerlo van a sobrevivir. Lo primero que hay que hacer para eso es entender el contexto. ¿De qué va la cosa? Algunos ejemplos de contexto actual. Hoy el ejemplo lo puse de una persona en un garage, pero me refiero a una persona, un joven, o no tanto, en el comedor de su casa o en cualquier otro lado, puede transformar una industria. Antes Martín Tetaz habló de Uber, y este es el caso más emblemático. Dos personas se juntaron, crearon una idea, y hoy ya saben cómo está la industria del transporte público. Acá en Argentina tenemos paros de taxis y piquetes y cortes todo el tiempo. Hago un paréntesis, si me voy a Francia hace un mes, Uber estaba haciendo un paro porque los autos que se manejan solos le van a sacar del trabajo. O sea, estamos atrasados hasta en los paros. Pero bueno, más allá de eso, Uber transformó una industria. Y es un ejemplo, después hay otros. Airbnb está transformando la industria de los hoteles. Hilton, Marriott, etcétera, están súper preocupados porque de vuelta, dos personas en un garage se les ocurre una idea que a nadie se le había ocurrido antes. Lo único que tuvieron que hacer fue tener la motivación para llevarla adelante. Otra de las cosas que ocurre es que las empresas con más historia, no necesariamente las más grandes, suelen ser las más grandes, pero con más historia les cuesta más innovar. Porque no se preguntan por qué hacen las cosas. Simplemente las hacen porque las venían haciendo así y solamente la inercia me lleva a seguir haciéndolas de esa forma. Entonces, si yo no freno y me pregunto, probablemente siga haciendo lo mismo. Entonces, aquel que viene de repente es más chiquito, está empezando, no tiene nada atrás que copiar, no tiene nada que hacer. Puede mirar a los costados, puede mirar a otras industrias, puede generar ideas. ¿Sí? Entonces, es una carrera que tenemos que aprender a correr.
sabemos que no va a ser un sprint de 100 metros, porque el que es más ágil, más chiquito, son 2 personas solas, va a ir mucho más rápido. Yo soy mucho más lento, porque soy más grande, porque tengo mucho más historia. Tengo que aprender que yo puedo ganar una maratón tal vez, porque tengo esos recursos para hacerlo, pero nunca voy a ser más ágil. Entonces tengo que entender qué carrera tengo que correr. Y si la empresa llegara a innovar, tiene el desafío de poder llevar esa innovación adelante. Todos conocen el caso de Kodak. Número 1 en fotografía. Rollos a montones hasta que un día apareció la fotografía digital y Kodak desapareció. Lo que no tanta gente sabe es que quien inventó la fotografía digital fue Kodak. La lanzó al mercado y cuando se dio cuenta que no iba a vender más rollos, la trató de sacar. De vuelta, la innovación no se frena. Después no lo pudo parar. No supo llevar esa innovación adelante y hoy como número 1 desapareció. Se dedica a otras cosas. La siguiente es, bueno, ahí se me dio mal, pero si no puedo innovar, trato de adquirir o asociarme con alguien que sí puede innovar. ¿Y qué termina pasando? Mi cultura se termina comiendo la cultura de esa otra empresa que logra innovar y termina desapareciendo. ¿Sí? Entonces, se hace difícil. Ese gráfico son las empresas más grandes de tecnología y cuáles fueron todas las empresas que fueron adquiriendo. Cada puntito, no importa el tamaño, es una adquisición. El 99% terminó desapareciendo. Última, hay un montón, pero estas son las principales según mi opinión, tiene que ver con que no fomentamos la cultura del riesgo. La innovación va de abajo para arriba. La innovación viene de la gente que trabaja con nosotros y genera ideas constantemente. Si nosotros no creamos el marco necesario para que esas personas puedan generar ideas, es decir, si te arriesgas y te va mal, no pasa nada, aprendimos, animate de vuelta, nunca vamos a lograr innovar. Porque nadie innova de a uno. Y ahora ya vamos a trabajar con eso. La innovación se genera en equipo. Y cuando estaba armando la presentación dije, voy a buscar un ejemplo de cuántos emprendimientos hay en este momento en el mundo que tengan que ver con agricultura. No hice un esfuerzo muy grande. Y encontré 1.293 emprendimientos de los más importantes en teoría. Ahora, tenemos que jugárnosla nosotros, ¿no? Para decir, los 1.293 le van a pifiar, seguro van a fracasar todos. Con que a uno le vaya bien, transformó toda una industria. ¿Cuál es la solución a esto? La solución es innovar, es volver a emprender. Volver a emprender como lo hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Es cuestionar eso que estamos haciendo ahora. ¿Y cómo hacemos para innovar? ¿Cómo hacemos para emprender? Lo primero que tenemos que hacer es comprender el contexto. Comprender el contexto significa entender qué está pasando en mi industria, qué está pasando en industrias aledañas, qué está pasando en el mundo. Y hoy es cada vez más fácil comprender ese contexto. Esta es una foto, por ahí no se entiende mucho, pero esta es una foto, estaba volviendo a una charla en Estados Unidos y estaba en el aeropuerto y estaban todas las revistas de farándula y al lado toda esta cosa de revistas. Solo leyendo las tapas puedo entender qué está pasando en el mundo. Claramente después tengo que profundizar en cada uno de los temas que me interesan, si no es imposible, pero acá podemos ver inteligencia artificial, resolución de problemas, generación de ideas, volverse indispensable, machine learning y demás. Entonces, hoy tenemos un montón de herramientas para comprender ese contexto. Lo único que no tenemos que hacer es quedarnos en nuestro micromundo, de creer que lo que yo hago está bien y siempre va a funcionar. Les prometo que no siempre va a funcionar. La siguiente tiene que ver con alterar el status quo, que es que empecemos a cuestionarnos lo que hacemos. Es lo que vine diciendo toda la charla, pero muy particularmente empezar a generar ideas y no quedarnos con la solución al problema, con la primera solución que se genera, porque es lo que suele pasar. Es la más fácil, la más rápida, es lo que hago. Bueno, descartemos esa primera. Generemos un montón más. Generemos el ecosistema para hacer las cosas distinto. No hagamos lo mismo que los demás. Porque si al lado le fue bien, puede significar que a mí también me vaya bien haciendo lo mismo. Pero siempre voy a estar ahí. Y el objetivo es convertirse en número 1. Y si te convertís en número 1, tal vez no lo logres, pero te vas a quedar ahí arriba. Y hasta por ahí generás tendencia a vos. Poner el foco en las personas, dice ahí. Tanto en la gente que trabaja con nosotros,
como en el consumidor. De hecho, principalmente esos dos. Entender qué es lo que quiere. Porque al fin y al cabo el consumidor es quien marca el hacia dónde tengo que ir. Y para eso tengo que entenderlo, tengo que escucharlo. La siguiente es no darse por vencido. Es intentemos, intentemos, intentemos. Sé que para innovar hay que tener recursos, hay que invertir. Pero no hagamos esto de que a la primera que no me salió una dejo de invertir porque la innovación no funciona. Hoy la innovación está muy trillada, todo el mundo habla de innovación, pero no tanta gente sabe de qué se trata realmente. Si quieren cambiemos la palabra, usemos otra, pero intentemos. La siguiente tiene que ver con la colaboración, que es nadie jamás innovó solo. Edison inventó la lamparita, sí, con un montón de personas alrededor. Edison tuvo el coraje de pensar distinto. Hasta ese momento la energía lumínica era solamente a través del fuego. Y el tipo creía que era posible. Y a pesar de que todo el mundo lo cuestionaba, el hombre logró su objetivo. Volviendo al anterior, dicen que tuvo 1000 intentos, no sé si fueron 1000, 10.000 o cuántos, pero seguro que no la pasó bien cuando no le salía. Lo que sí es importante es que sí tuvo un equipo para sostener eso, para ir a esa meta clara que tenía. Y la colaboración es imprescindible por ese motivo, porque cada uno rema a la velocidad que tiene que remar, y si uno de esos rema mal, se arruinó toda la meta a la cual se quería llegar. Y ese equipo de colaboradores tiene que ser lo más interdisciplinario posible. Porque si siempre trabajamos con las mismas personas que hacen lo mismo que nosotros, probablemente veamos la vida con la misma lupa. Y pensemos parecido en cuanto a la resolución de algún problema en particular. Pero si a mi grupo de trabajo traigo ocasionalmente o continuamente a un neurocientífico, a un antropólogo, a alguien que viene de la industria del turismo, lo que sea. Pero sí tengo que generar un equipo que piense distinto, que tenga experiencias distintas y formaciones distintas. Y por último, la utilización de metodologías. Este caso yo puse Design Thinking, es la metodología más famosa a la hora de resolver problemas. Y esto tiene que ver con que cualquiera puede ser creativo, cualquiera puede ser innovador. Sí, algunos que están más predispuestos a hacerlo por su experiencia de vida, sobre todo en la infancia, pero cualquiera puede serlo. Seas o no, estés predispuesto o no a esto, tenés que usar metodologías. No es, de vuelta, vamos a un ejemplo. No es que se prende la lamparita y de repente Edison creó la lamparita, valga la redundancia. O Steve Jobs se le prendió la lamparita y de repente dijo, los celulares tienen que ser touch, basta de botones. Es trabajo duro, es metodología, es seguir determinados pasos para garantizar ciertos posibles resultados. La innovación es bastante caótica. Entonces yo tengo que garantizarme de que ciertos pasos tengo que cumplir. Entonces, comprender tiene que ver con entender la industria en la que estoy y todo lo que hablamos. Observar es observar al consumidor, por ejemplo, y entender cómo se mueve, cuáles son sus reacciones cuando enfrenta un producto o un servicio. Definir es definir el problema en particular que quiero resolver. Idear es la generación continua de ideas, brainstorming, por ejemplo. Prototipar es tratar de llevar ese producto o servicio o proceso o metodología o lo que sea que esté innovando a algo que sea tangible. Y por último, testear es ver si ese producto o servicio está funcionando. Para cerrar, el mundo está cambiando. Podemos prestarle atención y entender qué está pasando y tomar decisiones al respecto. La decisión puede ser que quiero innovar, quiero crear algo nuevo, quiero animarme, quiero volver a emprender, porque si sigo así voy a terminar fracasando. O la decisión puede ser no hacer nada, pero que sea una decisión. Porque lo peor que podemos hacer es ignorarlo y asumir que el cambio no está sucediendo. El cambio es cada vez más rápido. Ya se lo demostré con la industria de la música, pero pregúntenme, puede ser con cualquier otra industria. Y si ese cambio está sucediendo, de vuelta, ¿cómo me paro frente a eso?
está en ustedes. Eso es todo. Muchas gracias.